Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. Yo soy Oscar Alejandro y los quiero saludar desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Y estoy muy emocionado porque este 2020 lo comenzamos, sí, aquí, viajando. Estoy rumbo a uno de los destinos más exóticos del planeta, Tulum, en la Riviera Maya de México. Fíjense, en la actualidad este es uno de los destinos más populares en todo el mundo porque la gente que elige ir a Tulum se quiere desconectar por completo. Y en este video que está comenzando te voy a contar por qué Tulum ahora es tan popular. Acompáñenme. Tulum está ubicado en la península de Yucatán. Para llegar hasta allá hay que abordar primero un vuelo rumbo a Cancún. El aeropuerto de esa ciudad es realmente grande. Es el segundo con más tráfico de ese país. Recibe más de 25 millones de pasajeros al año. Tulum queda casi a 2 horas de distancia de Cancún, por lo que obligatoriamente tienes que pensar cómo trasladarte hasta allá. En el aeropuerto puedes escoger entre rentar un automóvil que puede salirte en promedio en $20 diarios sin incluir el costo de la gasolina. Increíble pero cierto, la opción más costosa es pedir un taxi. Buenas tardes, señorita. ¿Cuánto cuesta un taxi hasta Tulum? Vale $116. $116. Me lo pagas en Visa, te queda en 90. Muchísimas gracias. Y recuerden que a este precio le tienes que agregar el regreso. Es decir, que ida y vuelta hasta el aeropuerto serían $180. La opción más económica es tomar un autobús, que hasta Tulum al cambio serían $15. Es decir, $30 ida y vuelta. Sin embargo, lo más cómodo es contratar un servicio privado. Y al llegar a Cancún, así me recibieron. Pero nosotros nos están esperando nuestros amigos de Viajes 307, que te reciben así con tu nombre y todo. Y con ellos vamos a viajar hasta Tulum. El camino hasta Tulum es de primera. Es una autopista de 2 canales en cada sentido. En 1 hora llegas a Playa del Carmen y la atraviesas sin retrasos gracias a un paso elevado que te evita todo el tráfico de la ciudad. 1 hora más tarde llegas al pueblo de Tulum. Sin embargo, nuestro destino final no queda en la zona urbanizada. El lugar mundialmente reconocido y al que cientos de miles de turistas van, queda en la playa. Para llegar hasta allí son 10 minutos en una carretera poco pavimentada que poco a poco te va a ir mostrando su exótico encanto. La arquitectura de la zona respeta el concepto eco-chic de Tulum, único en el planeta. Puedes sentirte que te adentras en una selva bastante exclusiva con restaurantes, farmacias, bares y decenas de hoteles. Sin embargo, yo me vine a hospedar al más especial de todos. ¡Hey, aventureros! Oficialmente hemos llegado a nuestro destino, el Hotel Selina Tulum, y les quiero confesar que estoy muy emocionado porque quiero conocerlo y muero por mostrárselo a todos ustedes. Acompáñenme. El Hotel Selina Tulum queda justo frente al mar y comprende un complejo de habitaciones ordenadas en casas al estilo de una urbanización cerrada. Al centro queda el exclusivo Mia Restaurant, en el que podrás disfrutar las 3 comidas del día con una increíble atención. Justo al frente se encuentran la piscina y un jacuzzi en el que te podrás relajar, sin dejar de mencionar las clases diarias de yoga incluidas en el hospedaje. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un tour por la habitación donde me estoy quedando? Me han asignado la B2, es justamente esta que tenemos ahí frente a nosotros. Y bueno, para abrir la puerta nos dan esta tarjeta y hacemos así y entramos. Miren esto, qué lindo. Lo que más me llama la atención al principio es que tiene vista al mar, amigos. Ustedes sencillamente abren la puerta y están allí y ven el mar, ven la playa. El balcón está fenomenal, está de otro nivel. ¿Qué les parece si volvemos a entrar? Pues aquí estamos y lo primero es que vemos como una pequeña sala que tenemos a la izquierda y a la derecha encontramos como un escritorio para que si ustedes trabajan como yo, que están haciendo videos en YouTube y revisando comentarios y todas sus redes sociales, pues tengan internet a la mano, que está incluido. Y bueno, hacia la derecha pues tenemos como otra sala para sentarse ahí a, no sé, a leer un libro o a relajarte con tu pareja. Está perfecto. Y hablando de parejas, me encanta el detalle del room service que te ha colocado este paño, esta toalla como en forma de corazón. Esto es un corazón, ¿cierto? Detallazo que me parece importantísimo. La gente del Hotel Selina sabe que actualmente utilizamos más cargadores de puertos USB. Y bueno, por ejemplo, y ahí me ven a mí en este espejo. Hola, ¿qué tal?
Me encanta porque este espejo es de arriba a abajo para que todos ustedes hagan sus fantasías y se chequeen antes de salir a pasear. Oye, creo que nunca había hecho esto de mostrar mientras yo hago una selfie grabación, porque uno como youtuber, uno se hace todo uno mismo. Pero vamos a continuar este tour y aquí en la parte de la derecha vemos pues un closet bastante extenso y miren nada más este lujo de baño que tiene pues todos los implementos. No es muy íntimo porque tiene pues la poseta, el water closet aquí sin puerta, y aquí tenemos esta bañera para que se sumerjan allí. Díganme si este no es un destino de ensueño. Definitivamente estar acá hospedado en el Hotel Celina de Tulum es un destino perfecto para pasarla con esa persona tan especial con el que todos nos merecemos estar. Nos está llegando nuestro desayuno. Nuestros amigos pidieron unas hot cakes que son como unas panquecas, ¿verdad? Qué bonito se ve. Y yo por mi parte pedí unos chilaquiles. Uf, qué rico se ve esto. Y mi mamá ha pedido unos huevos revueltos que también se ven, uf, divinos. Huevos revueltos con tocino, ¿verdad? Y bueno, con esta hermosa vista en este increíble lugar les decimos buen provecho. Luego de ese desayuno decidí salir del hotel a recorrer la zona a pie, porque todo lo que te puedes encontrar por allí puede resultarte realmente exótico. Oye, me encanta porque todo está ambientado en la misma sincronía del lugar, ¿no? Hasta las farmacias, por ejemplo, Farmacia Tulum. De verdad que me siento en un lugar único en este planeta. Pudiéramos decir que Tulum se divide en 3 áreas de interés principal: la playa, donde se encuentran todos los hoteles y resorts de renombre mundial; la zona arqueológica y de los populares cenotes, que por cierto descubriremos en el próximo video; y el pueblo de Tulum, donde habitan todas las personas que trabajan en la zona. Y justamente para allá vamos en este momento. La opción más económica para llegar allá es esperar hasta que pase un colectivo local. Sin duda alguna es una opción súper económica, porque por persona son 15 pesos. Esto es casi $1. Por ejemplo, ahí tenemos a un colectivo local, pero está full. Así que ya saben, esta es una opción definitivamente interesante para el que ande ahorrando cuando venga a Tulum. Las opciones económicas para ahorrar siempre hay que tenerlas en cuenta, pero obviamente se podrán imaginar que no son las más cómodas del mundo. Sin embargo, no pasan con frecuencia y decidimos no esperar mucho más, por lo que pedimos un taxi que te lleva por $10, es decir, 10 veces más caro que el costo del colectivo. La mayoría de los extranjeros que vienen acá, ¿de qué nacionalidad son? Pues americanos son muy pocos. El que invierte más acá es el italiano, el francés, el español. Casi todos europeos. Europeo, el canadiense un poco. ¿Y turismo nacional del propio México? Muy pocos, eso no invierten por aquí. Muchas gracias, muy amable amigo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hemos llegado aquí al pueblo de Tulum y a explorar qué nos ofrece este pueblo bastante exótico. Tengo ya algunos minutos explorando y descubriendo todo el casco histórico del pueblo de Tulum y les tengo que decir, amigos, si ustedes vienen a la zona hotelera, es imprescindible que también vengan a conocer el pueblo. No solamente porque es bastante pintoresco, está bastante interesante todo lo que podemos ver y comprar, sino que si ustedes vienen, por ejemplo, de compras, si quieren llevar algún recuerdito, acá en el pueblo las cosas cuestan la mitad en comparación a los precios que se encuentran allí en la zona playera hotelera. Y lo mismo ocurre con el resto de los otros rubros: farmacia, restaurantes, cualquier servicio que ustedes necesiten en el pueblo de Tulum lo pueden encontrar a muchísimo menor costo. Yo por mi parte vengo en búsqueda de unos taquitos al pastor y una michelada imprescindible cuando visitamos México. Encontré este lugar, me parece que está bonito por fuera. Vamos a ver qué tal los precios aquí. Me llama la atención de este lugar que el menú dice todo al mismo precio. Fíjense, todo a 21 pesos. Todo lo que ustedes ven aquí es como todo dólar. Uy, muero del hambre. Han traído la michelada, para los que no sepan que es cerveza, pero como que le pusieran otros ingredientes al mismo tiempo. Esto que están viendo aquí alrededor, que es como anaranjado, es sal. Salud por ustedes. Qué rico, aparte que está frita. Bueno, a falta de tacos al pastor, nos han recomendado comer tacos a la ranchera, ¿no? Con limoncito ya exprimido. Es hora de llenar a la barriga para que el corazón se ponga contento. Como siempre me encanta que ustedes comenten, me encantaría que escribieran aquí cuál es su taco favorito.
regresarnos hacia el hotel en un servicio colectivo local que desde aquí hasta la playa cuesta 30 pesos por persona y bueno, vamos a vivir la experiencia. Muchas gracias. Bueno, hemos tardado justamente 15 minutos desde que salimos de la parada central allá en el pueblo de Tulum hasta nuestro destino acá en el Hotel Selina. Yo creo que en realidad se puede ahorrar un montón de dinero, pero sin duda alguna no es muy cómodo, pero para el que ande ahorrando dinero es una opción. Bueno, ha llegado la noche a Tulum y oficialmente les quiero presentar a un gran amigo youtuber también. ¿Qué onda, hermanito? Cevita Strip, bienvenido a este video. Gracias, hermano, bienvenido a la Riviera Maya. Así es, bueno, estamos ya saliendo un poco de nuestro hotel donde nos estamos quedando, el Selina, pero hay mucho que explorar en toda esta calle principal de la zona hotelera de Tulum, ¿no? Sí, este es el corredor de la zona hotelera, está el centro, hay restaurantes, hay un tipo de fiesta, allá van muchos locales y luego está la zona hotelera de que es todo este corredor donde vienen prácticamente los locales y los extranjeros. Hemos venido caminando algunos minutos desde el hotel hasta toda esta zona y por cuestiones que YouTube no nos permite, no podemos decir todas las cosas muy locas que hemos visto en este recorrido y les prometo que voy a hacer un gran esfuerzo por mostrarles lo que más podamos, ¿verdad? Es importante que tengan presente que aquí hay mucha diversidad cultural, entonces el local, el que vive del turismo, se aprovecha de eso, entonces van a explotar lo más que puedan cualquier cosa. Aparte, esta zona es cara, entonces... Sí, costosa. Hay con qué, bueno, con queso. Vamos a seguir caminando, explorando la zona, a ver qué nos encontramos en este recorrido. El secreto mejor guardado de Tulum está precisamente en lo que pasa en la noche. Específicamente en el corredor playero. Cuando sale la luna, los turistas salen a la calle para poner a volar su imaginación. Bien sea en los restaurantes, en un salón de tatuajes o en una discoteca, locales y extranjeros decretan que la zona se convierte en un lugar sin ley y todo puede suceder. Así es, este foco de lucecitas que se encuentra detrás de nosotros es uno de los restaurantes más grandes de la zona, Rosa Negra. Como escuchan, se siente buena rumba y a mí lo que más me impresiona es que en el medio de la nada, estamos literal en el medio de la nada, hay un lugar tan increíble como este. Bueno, estamos saliendo de este lugar que ustedes están viendo, se llama Gitano. Según las recomendaciones, es uno de los mejores lugares para venir de fiesta a rumbear de noche acá en la zona hotelera de Tulum. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta para entrar? Les voy a decir una cosa, hermanos, este lugar cuesta $25 entrar. Solamente la entrada. Sí, la pura entrada. Sin derecho a nada. Más aparte el consumo. Y bueno, eso es después de cierta hora. Si viene un poquito antes, un restaurante bar que no tiene el costo del acceso, pero bueno, tienes que consumir obviamente los alimentos o las bebidas que hay aquí adentro. No son baratos tampoco. Y nos reciben así como con un grito de guerra, ¿no? Sí, no, el lugar se llama Ice Cream Bar, entonces eso es lo que gritan. Ah, eso es lo que decía. Ice Cream Bar, pero lo menos que venden es el helado. No, es pura cerveza y aquí los meseros, bueno, los bartenders se ponen la actitud de animadores y ponen un ambiente muy padre. Aquí les va a poner un videito de cómo animan. Exacto, tú guardaste ese video, sí. Ya lo van a ver. Ya, este recorrido por la zona hotelera de noche se puso interesante porque miren lo que tenemos acá, par de micheladas, hermanos, salud. Y lo que sí es cierto es que antes que nos pongamos locochones con estos sabores y olores que tenemos acá, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Hermano, yo no me hago responsable de lo que va a pasar a partir de ahorita. Lo que va a pasar es que vamos a disfrutar, vamos a gozar la noche. Así es. Y bueno, hay cosas aquí que no les podemos contar, que para cuando vengan no se me sorprendan, hermanos. Así es. Bueno, yo soy Oscar Alejandro y tú eres Cevita Strip. Así es, búsquennos en nuestros Instagram que están apareciendo en pantalla y por los momentos yo les invito a que se queden pendientes de lo que viene en el próximo video acá en Tulum.
En el próximo video te llevaremos a descubrir los lugares secretos de este exótico destino. Te diremos todo lo que tienes que saber sobre la legendaria zona arqueológica de Tulum. Aprenderemos a bucear en un cenote y te diremos cuál es el lugar del mar donde puedes vivir la increíble experiencia de nadar junto a tortugas gigantes. Esto y mucho más en la próxima aventura que no te puedes perder.